Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Marifrancis Mocina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. Gracias por estar aquí conmigo otro miércoles. No sé ustedes, pero estas palabras o frases de alcanzar mi libertad financiera resultó en su momento algo abrumador para mí y no sé si lo es para ti, pero libertad financiera se escucha algo súper lejano y la verdad es que no sabía por dónde comenzar, dónde hay que ir o qué hay que hacer. Y la verdad es que hay que ir pasito a pasito para que esto no resulte abrumador. Desde cubrir mis necesidades básicas hasta la libertad financiera. Las estadísticas muestran que al menos en Estados Unidos, solo el 47% de los adultos tienen ahorros suficientes para cubrir 3 meses de gastos si es que pasa que te quedas sin trabajo o hay alguna emergencia. De ahí también las estadísticas dicen que solo el 29% de estadounidenses con más de 50 años se sienten realmente preparados para el retiro. Y justamente presento estas estadísticas de un país desarrollado donde se supone que hay mucho dinero y oportunidades, pero al parecer tampoco hay educación financiera. Y es por esto que he invitado a Fernando Moreno. Él es máster en administración de empresas y experto en análisis de datos para dialogar acerca de los 5 niveles que existen en la pirámide de jerarquía de necesidades financieras, para tener esta pirámide como guía e ir escalando poquito a poco, no abrumarnos y por supuesto alcanzar nuestra libertad financiera, que eso es lo que tanto deseamos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Un gusto poder conversar contigo y formar parte de este excelente espacio que has creado. Espero poder aportar con mi visión en algo a las discusiones que manejas en tu espacio. Gracias a ti, Fernando. Un gusto que estés aquí. Y bueno, cuéntanos esto que muchos millennials o muchas personas no conocen, estos 5 niveles en la jerarquía de necesidades financieras. Esto es un tema que o sea, al menos yo que estudié comunicación, sí me explicaron un poco, pero fue las necesidades de un ser humano, fisiológicas, biológicas, etcétera. Pero en este caso vamos directamente a la parte financiera. Sí, bueno, como bien mencionas, había un psicólogo llamado Abraham Maslow que básicamente diseñó esta jerarquía o pirámide de necesidades humanas. Obviamente tenía ciertos niveles, iba desde lo más básico como las necesidades fisiológicas hasta las más avanzadas, que son las necesidades de autorrealización. Hay unas organizaciones que han, digamos, enfocado esto hacia el tema de las finanzas. En particular hay una empresa de gestión de inversiones llamada New York Investments, que básicamente lo que hizo fue tomando este framework, este marco de referencia de Maslow, adaptarlo a las finanzas y también establecer 5 niveles de necesidades financieras. La más básica, el primer nivel de estas necesidades financieras son básicamente poder costear las necesidades básicas y de flujo de caja. Igual, ¿eso a qué se refiere? Se refiere básicamente a poder cubrir los costos asociados a la alimentación de uno, a la vivienda, a la vestimenta, también, digamos, otras cosas que son súper básicas para llevar una vida digna, digamos. Y esto viene de la mano de los gastos diarios que uno va haciendo. Al principio hablabas de un presupuesto y sí, esto se asocia con un flujo de caja. Un flujo de caja básicamente es el dinero que nos ingresa y el dinero que sale. Y en cuanto a estas necesidades, digamos, básicas, lo ideal es poderlas cubrir de contado, cubrirlas ya sea con efectivo, con una tarjeta de débito, pero lo importante es nunca utilizar deuda para cubrir estas necesidades básicas que te decía, como son la alimentación, la vestimenta
la vivienda. ¿Okay? Una vez que yo he comenzado a manejar mi flujo de buena manera, de forma que mi propio ingreso, principalmente si yo trabajo y tengo mi salario, o sea, una vez que yo he hecho que ese salario me alcance para cubrir estas necesidades básicas, puedo pasar al segundo nivel, que es lo que se conoce como la seguridad financiera. Esto básicamente incluye la capacidad que nosotros tengamos de poder enfrentar cualquier emergencia que sea. ¿Ya? Entonces, más allá de que yo puedo cubrir mis necesidades básicas y que lo debo hacer de contado, siempre puede haber alguna emergencia. Puede ser una emergencia de salud, puede ser que yo pierda mi trabajo, que tenga alguna calamidad doméstica con mi familia. Y básicamente lo que tengo que tener es un colchón de seguridad, algo que me permita defenderme en este tipo de circunstancias. Y lo que recomiendan los expertos es que este fondo de emergencia pueda cubrir al menos 3 meses de mis gastos, digamos, que nombré en el nivel anterior. O sea, todos estos gastos de vivienda, de alimentación, todo esto debería tener un monto acumulado que me permita cubrirlo durante 3 meses. En el caso de que, como te dije, te despidan del trabajo o tengas algún tipo de emergencia. Pero además, en esta fase de la seguridad financiera, es importante hacer uso de los seguros. ¿Ya? Lo bueno es que existen estas posibilidades de, por una cuota mensual, que puede ser no tan elevada, poder defenderme de algún gasto, digamos, excepcional, sobre todo si estamos hablando de un seguro médico, si tengo algún accidente, una enfermedad grave o tengo que hacerme una cirugía de emergencia, este colchón de 3 meses no necesariamente me va a alcanzar. Entonces, para no, digamos, caer en una urgencia en ese momento, lo que se recomienda siempre es tener un seguro de salud, un seguro vehicular si es que uno tiene un vehículo, porque obviamente si también tiene algún accidente grave y se afecta el vehículo de uno o peor afecta un tercero, hay que estar asegurado porque una vez más este fondo de emergencia de 3 meses podría no cubrir algo de este tipo. Entonces siempre lo segundo, después de que digamos cubrimos las necesidades básicas y tuvimos nuestra seguridad financiera, pasamos al tercer nivel, que es lo que se conoce como acumulación de riqueza. Aquí viene algo interesante. Primero, para acumular riqueza, lo principal o lo primero que se hace es básicamente tratar de cancelar o disminuir en lo posible las deudas que yo haya contraído. En esta parte de acumulación de riquezas también es importante ahorrar. Ya no piensa en lo inmediato, ya no piensa en el corto plazo, sino comienza a pensar en el mediano y en el largo plazo. Y para eso, además de cancelar las deudas, uno tiene que comenzar a acumular riqueza. Y de ahí, una vez que uno ya tiene cierta riqueza acumulada, cierto ahorro, obviamente para poder crecer hay que invertir. Entonces, la idea en esta fase de acumulación de riqueza es también elaborar un portafolio de inversiones, es decir, invertir en diferentes cosas. Como ya habrás escuchado en algún punto, no se recomienda invertir todo en una sola cosa, poner, digamos, todos los huevos en la misma canasta, sino que hay que diversificar el riesgo. En este sentido, mi recomendación al menos es invertir en diferentes cosas. Por ejemplo, bienes raíces, si es que hay un mercado bursátil, digamos, dinámico en el país en el que uno está, se puede invertir en acciones. Si es que no, obviamente toca, digamos, buscar algún emprendimiento que se pueda ya sea crearlo de cuenta propia o invertir en algún emprendimiento de un tercero. Pero con esto ya podemos comenzar ahí sí a acumular riqueza. Una vez que ya tenemos riqueza acumulada, comenzamos a lograr lo que se conoce como libertad financiera. Esta libertad financiera es básicamente el cuarto nivel de esta jerarquía de necesidades financieras. Y aquí comenzamos a ir un poco más allá, comenzamos a trascender un poco y comenzamos a pensar ya en, digamos, lo que va a ser nuestra vida en adelante. O sea, en esta etapa ya podríamos tener, digamos, nuestros propios hijos y dentro de esta fase estaría, por ejemplo, cubrir la educación de esos hijos, en el caso de que los tengamos. También aquí uno puede comenzar a explorar, a conocer el mundo, a, digamos, financiar tus vacaciones, aunque ya hablaremos en algún momento que esta estructura no es rígida y pueden haber cosas de las etapas posteriores que se hagan primero, pero digamos que en este momento, ya que todo está cubierto y que la riqueza está acumulada, uno puede gastar mucho más en vacaciones, en distraerse, en darse gustos, eso que está también muy bien.
Y uno también comienza a ahorrar, pero ya no para invertir, sino a ahorrar para la vejez. Entonces, en esta etapa de libertad financiera, uno comienza a ahorrar para su vejez, porque obviamente va a llegar un punto en el que ya uno deja de ser productivo. Y si es que uno no ahorró para la vejez, uno puede tener libertad financiera ahorita, pero al momento de que ya llega a jubilarse, si no tiene los ahorros suficientes, esa libertad financiera la pierde. Entonces, dentro de este concepto de libertad financiera, también está ahorrar para la vejez y poder costearse el cuidado de salud, ya sea propio o de la pareja de uno si la tiene, o de los hijos. Entonces, con esa libertad financiera, uno ya puede, digamos, disfrutar gran parte de su vida y eventualmente llegará hacia el final en el que uno ya tiene que comenzar a pensar en su legado. Entonces, el legado es esta quinta fase, la última de la jerarquía de necesidades financieras. En este legado, lo que uno va, digamos, planificando es su herencia, cómo va a trasladar su patrimonio hacia las nuevas generaciones que hay en su familia. Y esto no solamente pueden ser en temas de ahorros que tenga uno disponible o propiedades que uno tenga, sino que si en algún punto en la fase 3, que era acumular riquezas, uno emprendió o logró tener una empresa propia, en esta parte del legado, tiene que también pensar en cómo va a ser esa sucesión empresarial, porque la idea no es, digamos, simplemente heredar la empresa sin mayor planificación y que ese legado se destruya pronto, sino hacerlo de tal forma en el que uno vaya preparando a esos nuevos líderes que van a hacer que la empresa continúe en el tiempo en el caso de que la tenga. Si no, es más un enfoque en el tema de la gerencia. Entonces, básicamente esas son las cinco fases, los cinco pasos que hay dentro de esta jerarquía, que una vez más se basó en estos estudios de Maslow, pero se enfocaron en las finanzas y básicamente nos habla, como te dije, de las necesidades básicas y de flujo de caja. Luego pasamos a la seguridad financiera, luego a la acumulación de riqueza, luego uno logra la libertad financiera y finalmente hablamos de lo que es el legado. Perfecto. Y sí, como tú mismo dijiste, Fernando, mira, todos, la mayoría, o si es la mayoría de las personas que escuchan este podcast, estamos estancados en este tema de las deudas. Entonces, es difícil seguir con toda esta pirámide que nos permite llegar hasta esa libertad financiera. Entonces, ¿por dónde comenzamos con esto de las deudas? Primero hacemos lo del fondo de emergencia, hacemos lo de los ahorros, pagamos las deudas primero, o cómo ahí ordenamos la pirámide para poder seguir fluyendo. Sí, mira, obviamente esto es algo que es lo primero en lo que tenemos que pensar, sobre todo si nos vamos a independizar, es una de las cosas que a veces se convierte en una carga. Es normal, lamentablemente, en la actualidad de estar con un endeudamiento altísimo, pero eso no debe ser el escenario ideal. Entonces, viendo a la pirámide, igual siempre uno tiene que empezar por la base. O sea, el tema de las necesidades básicas siempre tienen que ser cubiertas. Lo que es vivienda y vestimenta, alimentación, eso siempre tiene que estar cubierto. Pero en ese nivel, yo hablaba de necesidades básicas y de flujo de caja. ¿A qué me refiero con flujo de caja? Básicamente efectivo o recursos que son corrientes o líquidos. En ese sentido, yo siempre debería tratar de tener un ingreso, siempre. O sea, estar trabajando, ya sea en un proyecto personal o en una empresa familiar o en una compañía de terceros, en una multinacional, en lo que uno quiera. Pero siempre hay que tener esos ingresos corrientes para hacer, digamos, para poder cubrir esos gastos corrientes básicos. Eso siempre tiene que estar ahí. Uno nunca puede acumular deuda para pagar esas necesidades básicas. O sea, si uno está tratando de comprar, por ejemplo, la comida en el supermercado, uno no puede pagar eso con tarjeta de crédito. Y yo lo he visto. He visto a gente que paga el supermercado con tarjeta de crédito y eso no se debe hacer. El alquiler tampoco se debe pagar con algún crédito. Ahí logramos lo primero, que es que si tenemos deuda, si es que ya tenemos una deuda ahorita, no la aumentamos por ese lado. Ahora, una vez que ya cubriste tus necesidades básicas sin generar más deuda, vas a la parte de seguridad, ¿ya? Y aquí te hablaba de los seguros y del fondo de emergencia. Ahora bien, lo voy a separar y voy a decirte, sabes que el seguro para mí siempre debería estar. Y ese seguro debería también ser cubierto con esos ingresos corrientes que yo tengo. Estar en un trabajo lo suficientemente bueno o tener un trabajo, digamos, principal y hay ciertos trabajos, digamos,
alternativos para cubrir el resto del tiempo que tengo disponible, pero siempre que esos ingresos corrientes que tenemos cada mes nos sirvan para cubrir las necesidades básicas y el seguro, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos eso cubierto, que para mí los seguros también se vuelven algo básico porque están relacionados a la salud, en realidad, si es un seguro médico. Una vez que yo ya tengo eso, ahí que venía, te hablaba del fondo de emergencia. Y aquí hay dos escenarios. Si yo no tengo mucha deuda, yo podría armar ese colchón de emergencia de 3 meses de dinero necesario para mis gastos. Pero si yo estoy muy endeudado, yo lo que haría en ese momento es comenzar a bajar la deuda, sobre todo si es tarjeta de crédito. Entonces, ya cubrí mis necesidades, ya tengo mi seguro de salud y vehículo por cualquier emergencia. ¿Qué hago? Comienzo a pagar las tarjetas de crédito. De forma que yo primero vaya eliminando un poco del costo financiero, que igual supongo que lo hablaremos un poco más adelante, pero sobre todo en esta parte, uno al bajar la deuda de tarjetas de crédito, lo que está haciendo en verdad es liberar cupo. Entonces, al liberar cupo de las tarjetas de crédito, eso puede ser mi colchón de emergencia. O sea, si yo no tengo mucho efectivo disponible y si yo tengo mucha deuda, mi colchón de emergencia puede ser el cupo que yo tenga en mi tarjeta de crédito. Entonces, te lo digo por mi caso personal. Yo tengo una tarjeta de crédito que la tengo solo para emergencias. En el caso de que suceda algo, puedo utilizarlo. Ese es mi colchón de emergencia, pero obviamente si ustedes o las personas que están escuchando no necesariamente tienen una tarjeta solo para eso y tienen algunas tarjetas pero las usan para gastos corrientes, dejen de utilizarlo para gastos corrientes, comiencen a bajar, digamos, la deuda para que se libere el cupo. Y mi recomendación es, si tienen varias tarjetas, obviamente traten de limpiar una, por lo menos, la que tenga más cupo disponible y esa déjenla ahí. O sea, no la utilicen más. Tengan la tarjeta con buen cupo separada por si hay alguna emergencia. Si hay, digamos, alguna cosa que hay que cubrir, pueden usar esa tarjeta que va a ser únicamente para emergencias. Y una vez que esa tarjeta ya esté limpia y esté disponible ahí, si tienen más dinero que esté excedente, pueden ir cubriendo las deudas en las otras tarjetas. Obviamente, si es que tienen una sola tarjeta de crédito, lo que tendrían que hacer es pagarla. Entonces, simplemente para resumírtelo, las necesidades básicas, cubrirlas con ingresos corrientes, o sea, con el dinero que yo reciba de mi trabajo, etcétera. Nunca pagar con crédito eso. De ahí, lo mismo el seguro. El seguro también debería ser incluido como un gasto, digamos, súper básico y debería ser pagado de forma corriente. Aquí uno se puede aprovechar del hecho de que los seguros no necesariamente a uno le obligan a pagar el año entero de la póliza, sino que se puede pagar en mensualidades. Entonces eso es lo que yo recomendaría. Ese ingreso mensual que no es tan alto, utilizarlo para necesidades básicas, pagar, digamos, la cuota del seguro y, como les dije, la diferencia, bajar las tarjetas. Al menos una, dejarla solita para emergencias. Si uno tiene más, bueno, ahí bajando las otras deudas también. Ok, perfecto. Y en este momento de ahora invertir también, porque ahora últimamente se ha escuchado mucho esto de las criptomonedas, de la inversión, antes que algo nadie sabía de esto. Y tenemos deudas y tenemos que, tú sabes, tener nuestras necesidades básicas cubiertas y todo. Entonces es como que demasiado abrumador estar pensando en cubrir el fondo de emergencia, las deudas. Entonces, ¿eso de la inversión es algo que ya tenemos que verlo más adelante o es algo también urgente como lo es las deudas? O sea, dejar todas estas deudas pagadas. Mira, yo soy un defensor de seguir esta pirámide en orden y obviamente esa parte de las inversiones creo que debe ir después de haber reducido en su mayoría las deudas que uno tiene. Ya, no Ok, digo que hay que eliminar la deuda, no digo que hay que eliminar la deuda 100% para después invertir, porque hay ciertas cosas en las que uno las compra a un determinado número de meses y que no son una inversión per se, pero puede ser algo que a mí me sirva, por ejemplo, un vehículo, etcétera. Entonces, el crédito no es que, o la deuda, no digo que hay que eliminarla 100%, que la deuda siempre es mala, pero si uno ya va a hacer una inversión de envergadura, que puede ser en acciones o en bienes raíces, o en un emprendimiento, o sea, si uno va a hacer una inversión de ese monto, mi recomendación es siempre tener el endeudamiento muy, muy bajo, ¿ya? Entonces, y te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo una deuda de mi tarjeta de crédito de $5,000 y en mi trabajo al fin de año me dieron algún bono por desempeño, utilidades, lo que fuere, y recibo $5,000. Aquí obviamente va a venir la tentación de que tengo $5,000 y que podría utilizarlos para invertir en algo. Y como tú decías, está en boga el tema de las criptomonedas.
igual podríamos hablarlo en otra pregunta, pero yo no lo considero como un activo en el que tú lo debas usar para inversión porque es demasiado volátil. Pero más allá de eso, digamos que tienes $5,000 y digamos que tienes esa intención de invertir, porque obviamente tú sabes que eso es lo que te va a permitir acumular riqueza y luego llegar a la libertad financiera, etcétera. Entonces, yo creo que en ese caso, que tienes $5,000 de ingreso que no esperabas o ingreso extraordinario y tienes una deuda de $5,000, lo que yo haría es pagar la deuda. No agarraría ese dinero e invertiría. Hay unos que te dicen, ¿sabes qué? Es que puede ser una oportunidad que te llegue una sola vez en la vida. No lo creo. Si tienes $5,000 de deuda y te entraron $5,000 extraordinarios, tienes que ponerlos en la deuda y cancelarla. Y imaginemos que no lo hagamos así, que no me quieran hacer caso. Digamos que ustedes tienen $5,000 de deuda y tienen $5,000 que les entraron extraordinariamente y alguien les dijo, ¿sabes qué? Aquí tengo una oportunidad de negocio impresionante, pero tienes que invertir ahorita para entrar porque después no se puede. Y, o sea, te parece bien. Y tú lo revisas y ves que la rentabilidad es, no sé, 20%. Y tú dices, ¿sabes qué? O sea, podría invertir en eso, me gano un 20%. Y no, yo después ya con todas esas ganancias pago la deuda de mi tarjeta, no pasa nada. Bueno, ¿qué es lo que pasaría si uno tomara esa decisión? La deuda de $5,000 seguiría existiendo, pero las deudas no solo que existen, sino que tienen un costo financiero asociado. Entonces, cada día que esa deuda siga existiendo va a generar intereses. Entonces, yo decidí en este ejemplo no pagar la deuda, esa deuda de $5,000 me genera intereses y digamos que estoy en un país en el que las tasas de interés son súper altas y digamos que la tasa para las tarjetas de crédito es del 20% también. Entonces yo digo, ok, me están ofreciendo este negocio, tengo que invertir $5,000, la utilidad va a ser 20% y tengo acá mi deuda de $5,000 al 20%. ¿Qué pasaría, como te digo, si uno pone el dinero en esta inversión? La deuda va a seguir existiendo y va a seguir generando un costo financiero de 20%. Y por otro lado, viene la inversión, yo pongo mis $5,000 y me dan ese 20% de rentabilidad. ¿Qué voy a tener que hacer? Ese 20% de rentabilidad apenas me va a servir para cubrir los 20% de interés de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo cubriendo el gasto financiero de la deuda no se ha extinguido porque siguen los 5,000 del principal ahí. Lo único que he hecho con este 20% de utilidad es pagar el 20% de interés. Y nada, simplemente no me queda nada más. Las utilidades de esta inversión se diluyen porque tengo que pagar intereses y la deuda sigue existiendo. Entonces, esa no, para mí no es la decisión correcta. Si yo tengo esos $5,000, lo que hago es cancelar mi deuda. Una vez que la deuda se acabó, si ahí ya tengo más ingresos, invierto y esas inversiones me generan rentabilidad, esa rentabilidad es real porque yo ya no tengo que cubrir un costo financiero de otra cosa que tenía, digamos, como deuda. Entonces, sí, en resumen, si es que les pasa esto, y te lo digo porque alguna vez me lo preguntaron, no sé, me dieron un bono en la empresa, era otra suma, no esa, y tenía una deuda, ¿qué hago? ¿Invierto en esto? ¿Pago la deuda? Le dije, tienes que pagar la deuda. O sea, no vale la pena invertir para después mantener la deuda y más estar ahí nada más pagando los intereses y no ganando nada en realidad. Claro, la respuesta es siempre paga las deudas. Como sabemos, el dinero va súper ligado con nuestras emociones y al armar esta pirámide de necesidades financieras, podemos tener este tipo de emociones que nos abrumamos, que sí sentimos satisfacción personal porque al menos ya cubrimos la base de esta pirámide, pero ¿cómo sabemos o qué tipo de emociones podemos experimentar a la hora de navegar esta pirámide de necesidades y obviamente sentir autocompasión por nosotros, porque es algo nuevo, es algo que recién estamos experimentando y hay que tener paciencia con uno mismo también. Sí, gran pregunta. Y hay que ir digamos, al concepto de lo que es una necesidad. Esto es una pirámide de necesidades financieras. Una necesidad es básicamente una carencia que necesita ser cubierta. En el momento que existe una necesidad, una carencia, hay un aspecto psicológico que está ligado, ¿ya? Y esto puede generar emociones, ya sea positivas o negativas. En el caso de que nosotros no cubriéramos esto, aparte de que hay un impacto físico de no cubrir estas necesidades básicas, va a generar una ansiedad y un estrés extremo. Entonces, el hecho de que uno vaya incluso cubriendo las necesidades básicas elimina emociones negativas de ansiedad y de estrés, aparte que nos ayuda en la parte física, y genera el primer grado de satisfacción. Tal vez no sea una satisfacción altísima porque estoy cubriendo lo básico, pero algo genera. Y te lo digo porque cuando me independicé, recuerdo claramente cuando fui a hacer mi primer mercado solo,
llegué a mi casa, llené la refrigeradora y en el momento que vi la refrigeradora toda llena, en verdad sentí felicidad. Como que dije, ok, es la primera vez que esta refrigeradora está llena y no es porque mi mamá o mi papá hizo las compras, sino que yo las hice. Entonces, cubrimos las necesidades básicas, eliminamos esa ansiedad y ese estrés de no poder cubrir lo urgente, y aparte nos genera ya cierta, digamos, satisfacción, aunque sea no tan grande, pero satisfacción al fin. Luego, si voy a la segunda etapa, que es la de seguridad, de hecho, la seguridad también se traduce en una emoción, que en este caso es la tranquilidad. El hecho de que yo tenga un seguro médico, seguro vehicular y que yo tenga un fondo de emergencia, lo que me da es la tranquilidad de saber, como la vida obviamente está llena de riesgos, saber que si algo llega a fallar, si me llego a quedar sin trabajo, si llego a tener un accidente muy grave, si llego a tener una enfermedad importante, el hecho de que yo haya cubierto estas necesidades, digamos, financieras, esta seguridad financiera, yo voy a estar una vez más tranquilo. Eso también genera una, digamos, una emoción muy positiva y también va de la mano de reducir la ansiedad, ¿no? Porque, como te dije, la vida está llena de riesgos y justamente los seguros son una herramienta para mitigar estos riesgos. Entonces, esta tranquilidad, la verdad es que es invaluable, sobre todo, digamos, en las condiciones en las que vivimos, que más allá de que tenemos nuestras necesidades personales, sabemos que hay delincuencia en el mundo, sabemos que hay guerras, entonces hay demasiadas preocupaciones y sí es bueno poder tener un sentido, un sentimiento de seguridad en esa parte, ¿no? Pero obviamente cuando ya vamos pasando a fases posteriores de la pirámide, las necesidades, digamos, comienzan a cambiar y también, digamos, las emociones que están asociadas con eso. Entonces tenemos la tercera etapa, que era el tema de la acumulación de riqueza, ¿no? Esta, digamos que es paralela al tercer nivel en la pirámide original de necesidades humanas de Maslow, que hablaba de la necesidad de afiliación o de éxito. Entonces, cuando hablamos de acumulación de riquezas, hablábamos también de la parte de ahorrar y de invertir. Y esto de invertir, que puede ser en algún nuevo negocio, puede ser en bienes raíces, etcétera, ya comienza a, digamos, delimitar o comienza a sentar las bases para lo que va a ser nuestro éxito en la vida. Porque lo primero estaba muy bien, las necesidades fisiológicas o básicas tienen que ser cubiertas, la seguridad financiera se tiene que alcanzar, pero hasta ese momento no he logrado mucho, no he logrado nada, sino más que lo básico. Entonces, ya al momento de acumular riquezas, uno comienza a tener ese sentimiento de logro, ese sentimiento de que uno está teniendo éxito. Y aquí ya no eliminamos estrés necesariamente o eliminamos ansiedad, sino que todo comienza a ser una emoción positiva si es que uno va avanzando en el camino, obviamente. Y luego, una vez que ya uno comienza a tener este éxito social, que por eso más lo le decía necesidades de afiliación, pero era más desde un punto de vista social. Una vez que uno comienza a tener estos logros, puede pasar al cuarto nivel, que es la libertad financiera. ¿Y qué es lo que uno siente cuando tiene libertad financiera? Básicamente ya no tiene límites en cuanto a las carencias que te hablaba anteriormente. Esos límites comienzan a desaparecer y uno tiene más flexibilidad para poder hacer con su vida lo que uno quiere. Entonces, si uno quiere crear una familia, tener una pareja y crear una familia, esta libertad financiera permite comenzar a darle un buen estatus de vida a los hijos, comenzar a educarlos. Esta libertad financiera me permite poder con el dinero que tengo darme las vacaciones que yo quiera y viajar varias veces al año si tengo la suerte de tener el presupuesto necesario, pero ya no tengo que estar pensando en lo anterior porque ya las necesidades están cubiertas y aparte estoy acumulando riqueza continuamente por las inversiones que he hecho. Entonces ni siquiera es que la vacación se convierte en un gasto irrecuperable, sino que es algo más. Entonces, esta libertad financiera nos da la flexibilidad para seguir construyendo toda nuestra vida y comenzar a lograr o alcanzar lo que se llama, digamos, un reconocimiento o logro. Una vez que yo ya tengo a mi familia, una vez que yo ya tengo mi empresa establecida, una vez que ya he podido tener esta libertad, comienzo ahí a sentir ya no el éxito nada más, que es como que lo que tenía en la fase anterior, sino que ya comienzo a ver los frutos de eso, ya comienzo a tener reconocimiento, no solo social, sino reconocimiento también en mi entorno más íntimo. Entonces, esta libertad financiera también es muy importante. O sea, ya aquí genera también emociones muy positivas y lo importante es que comenzamos también a generar emociones en los demás, porque tal vez nosotros empezamos en esta pirámide solos, como que cubriendo nuestras propias necesidades, velando por nuestra propia seguridad, acumulando riqueza, etcétera. Pero ya cuando estoy en este punto digamos, la parte de la libertad financiera, también comienzo a generar
emociones positivas en la familia que yo estoy construyendo, o en el entorno que he construido, o en los empleados de mi empresa si es que la llevo a tener. Y obviamente, ya una vez que tengo todos esos sentimientos anteriores, he llegado a tener ese reconocimiento, he llegado a tener esos logros, queda la parte del legado, ¿no? Esto ya es, digamos, algo que va más allá, incluso de nosotros mismos. Es dejar ya una huella, ¿no? Uno ya cubrió todas sus necesidades, logró todo lo que pudo lograr en su vida y lo que quiere es dejar una huella para los que vienen después de nosotros. Entonces, en esta parte del legado, como te decía, está lo de crear una asociación empresarial, si es que yo tengo una empresa, o decidir cómo se va a utilizar mi herencia. Y si llego a tener suerte, incluso podría alcanzar no solo para mi familia, sino para donar a alguna causa que a mí me ha importado toda mi vida. Entonces, aquí ya es un sentimiento que va más allá, digamos, de lo normal que uno siente, sino que ya es algo relacionado, digamos, a la trascendencia. Entonces, sí, yo creo que en todas las fases de la pirámide financiera hay emociones y lo bueno es ir superando cada fase, ir yendo peldaño a peldaño, creciendo, dejando tal vez la ansiedad del principio, dejando el estrés del principio y poder llegar a esas emociones que son ya de mera satisfacción. Entonces, básicamente eso. Claro, y justamente, al menos a mí lo que me ha pasado es que aunque yo cometa errores, me da la satisfacción de que ya lo cometí y sé que para la próxima no lo voy a hacer. Entonces, eso también me dice, wow, he aprendido algo nuevo a pesar de que fue un error y no salió algo positivo de esto, pero al menos aprendí que para la próxima no debo gastar de más o por qué me metí en esta deuda o calcular mejor mi presupuesto, cosas así que tú dices, eso suena como malo, pero en realidad es bueno, al menos en mi caso. Sí, sí, obviamente, la vida es así, o sea, en la vida se van a cometer errores, la idea es siempre aprender de eso, o sea, este camino, avanzar por esta jerarquía, avanzar por la vida, nunca va a ser algo perfecto, obviamente hay ciertos parámetros y cosas que uno pretende lograr en cada una de estas etapas, pero siempre van a haber tropezones, siempre van a haber errores, y lo importante es aprender, y en lo que se refiere a las finanzas también, se puede aprender obviamente tal vez uno tuvo un mal manejo de una tarjeta de crédito en algún punto y se acumuló demasiada deuda. Uno puede aprender de eso para no hacerlo o tratar de, digamos, manejar mejor las finanzas. Tal vez uno no tomó en cuenta la fase 2 que era por ejemplo, la de seguridad y tener un seguro médico. Tal vez uno no lo hizo, tal vez no fue una prioridad y resulta que por desgracia tuvo alguna emergencia, una operación y resulta que tuvo que mega endeudarse en la tarjeta de crédito para cubrir eso. Y ahí es cuando uno dice, ¿sabes qué? Hubiera sido mejor tener un seguro. Y obviamente ya una vez que sufriste la primera experiencia, ya contratas tu seguro y la siguiente vez que te pase, obviamente ya vas a estar mejor cubierto. Eso es algo que también me ha pasado a mí. Entonces, el hecho de que existen estas jerarquías son simplemente unos marcos de referencia que lo pueden ayudar a uno a ir avanzando por estas fases, pero uno también puede aprender de la experiencia. La experiencia es muy buena para poder ir avanzando. Así es, totalmente. Y cuéntame, Fernando, esta es una pregunta media polémica porque tú sabes, esta jerarquía de necesidades financieras nos dice que tenemos que invertir, que la libertad financiera, dejar un legado y todas estas cosas que decimos, wow, qué increíble. Pero, ¿tú qué crees? Esto nos quiere decir que el dinero nos da la felicidad. Muy buena pregunta. Mira, yo creo que el dinero per se, o sea, el dinero en sí mismo no da felicidad. Yo no creo que obtener dinero o ser rico sea el fin en sí mismo de la vida, como que el propósito de la vida. Yo veo al dinero nada más como un medio para lograr cosas. De hecho, si uno se va al concepto de dinero, para que algo sea dinero, entre las tres cosas que tiene que hacer es ser un medio para algo, en verdad un medio para el intercambio comercial. Pero sí, o sea, el dinero para mí es un medio, una vía para poder lograr cosas. En cada una de estas fases digamos, de la jerarquía de necesidades, yo nunca lo he pensado como que, ok, voy a acumular dinero por acumular dinero. No, o sea, la primera fase, que es cubrir necesidades, uno tiene su trabajo, tiene su ingreso para cubrir esas necesidades básicas. Luego, si uno pone su dinero digamos, en seguros o en un fondo de emergencias, el dinero no está ahí para que, digamos, solo acumularlo, sino obviamente para cubrir una necesidad específica. Incluso cuando pasamos a la tercera fase que se llama acumulación de riqueza,
esta podría causar un poco de ruido porque ahí parecería, sabes que quiero acumular riqueza solo por el hecho de acumularla. Y la verdad es que no, porque una de las partes de eso en realidad es bajar endeudamiento y de ahí armar un portafolio de inversiones. Estos son inversiones, o sea, no necesariamente es un gasto suntuario, sino que son cosas en las que, digamos, yo puedo poner mi dinero para crecer y ir avanzando en la vida. Entonces, al momento de decir yo quiero acumular riquezas, no es una aseveración que sea avara o muy codiciosa, sino que el hecho de poder invertir en activos va a permitir, por ejemplo, crear un patrimonio para mi familia, poder ayudar a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, si es que tengo hijos también hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso me parece un muy buen, digamos, uso del dinero que uno podría tener. Si es que uno en esta parte de acumular riquezas invierte en una empresa propia, le puede dar trabajo a otras personas. Entonces, el impacto de lo que uno va haciendo va aumentando. Pero una vez más, sí, se ahorró en esta etapa, es verdad, pero se ahorró con el propósito de invertir, ¿ok? Entonces, una vez más, el dinero fue solo un medio. Y si nos vamos, digamos, a las otras etapas, aún más, cuando hablábamos de libertad financiera, por ejemplo, pagar la educación de los hijos o, digamos, poner dinero en planes de cuidado a largo plazo para la vejez, etcétera. También es dinero que obviamente no fue un fin, sino un medio para poder solventar, hacer crecer a mis hijos y después cuando yo ya deje de ser productivo, porque así es la naturaleza de la vida, no puedo trabajar para siempre, ese dinero que yo, digamos, fui ahorrando va a servir para darme, digamos, una buena vida a mí también, ¿no? Y ya lo último, para mí está clarísimo, o sea, ya ahí ni siquiera uno está pensando desde un punto de vista individualista, sino que el legado va después de uno ni siquiera va a ver, digamos, ese legado ya realizado, porque seguramente ya no estaremos ahí para verlo. Entonces, en cualquiera de estas fases, desde la primera hasta la última, el dinero no fue más que un medio. ¿Un medio para qué? Para cubrir estas necesidades financieras y a fin de cuentas lograr la felicidad. Entonces, sí, básicamente el dinero es solo un medio, pero es importante, porque sin ese dinero no se puede subir por esta pirámide de necesidades financieras. Así es, eso es. El dinero es simplemente una herramienta y nada más. Pero bueno, Fernando, cuéntanos para terminar este episodio súper interesante, ¿qué es expansión para ti? Expansión para mí es poder ampliar horizontes, poder salir de la caja, poder crecer. De hecho, justamente la parte que más me gusta de la pirámide de necesidades financieras es esa parte de poder, digamos, ir avanzando, ir expandiendo lo que uno tiene. La idea no es quedarse en el nivel básico de subsistencia, la idea no es solo llegar a tener la seguridad financiera. Hay personas que se quedan ahí, y bueno, depende de muchos aspectos, pero incluso esta jerarquía de necesidades para mí es un camino para lograr esa expansión de la que hablas, para poder crecer y hacerlo de forma ordenada, porque también hay que evitar aquí los caminos fáciles. Tenemos obviamente estas necesidades de seguridad financiera, tenemos necesidades de acumular riquezas, pero hay que hacerlo de la forma correcta. Hay que hacerlo de la forma correcta e ir en pasos, porque si uno quiere darse, digamos, libertad financiera, digamos, viajar por el mundo y no haber cubierto la parte de seguridad financiera, uno puede estrellarse. O sea, tener alguna emergencia en el extranjero y no tener cómo cubrirla. Entonces, incluso cuando uno se expande, tiene que hacerlo de forma ordenada, ir construyendo paso a paso, nivel a nivel. Y sí, eso es expansión. Nunca quedarse donde uno está, sino ir subiendo por esa escalera y llegar hasta la última etapa. Perfecto, Fernando. Te agradezco muchísimo estar aquí y habernos compartido todos esos pequeños datos para alcanzar nuestra libertad financiera. Gracias a ti por la invitación. Un gusto haber participado en este espacio, haber aportado en algo. La verdad es que creo que haces un gran trabajo creando estos lugares para poder opinar y para poder, digamos, tener perspectivas de cómo manejar las finanzas de uno y en sí la vida en general. Gracias, Fernando. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, espero que este episodio haya sido súper útil para que este proceso de alcanzar tu libertad financiera no sea algo abrumador y que encuentres también lo que tanto deseas. No sé si es tener como explicó Fernando, tus propias maneras de invertir, pagar tus deudas, cubrir tus necesidades. Y justamente esa es la pregunta de la semana. ¿En qué lugar de la pirámide estás? Ya sea solo cubriendo tus necesidades básicas, estás pagando
tus deudas, viendo lo del retiro, a lo mejor estás ya invirtiendo y poder ver frutos de todo este trabajo que has hecho. Así que ya sabes que me puedes responder a mis redes sociales como It's Marie Francis en Instagram, TikTok o YouTube. No te olvides compartir este episodio con quien pienses que lo necesite y evaluarlo también. Nos vemos, hasta la próxima.